En este gráfico se analiza cada uno de los periodos de crecimiento y de caída de la bolsa de Nueva York desde el año 1926 hasta el año 2020. Aquí vemos también el crecimiento de un dólar a lo largo del tiempo, pero de crisis en crisis. Entonces vemos, por ejemplo, acá, del año 26, antes de la Gran Depresión del año 29, hubo un crecimiento que duró 44 meses y que tuvo un crecimiento del 193% durante este periodo, lo cual dio un rendimiento anualizado de 34.1%. Es un crecimiento muy muy fuerte. Justo antes de la caída del año 29. En la caída del año 29 vemos esta caída hasta por acá, que duró 34 meses, que tuvo una pérdida de valor del 83.4% y luego empieza a recuperarse la bolsa, ¿no? La recuperación fue larga, duró 151 meses eh, y tuvo pues una recuperación hasta el año 30 y tantos, digamos hasta los 40 y tantos en realidad. Luego tuvimos un pequeño crecimiento, luego otra caída, luego un periodo de auge importante de la posguerra, 146 meses de crecimiento, 697% de crecimiento muy muy fuerte, un rendimiento anualizado del 18.6%, y después vemos una pequeña caída, un pequeño ajuste, luego un crecimiento, luego caídas, luego crecimiento, y vemos lo mismo, que digamos que se repite cada cierto tiempo, ¿correcto? Y estamos finalmente acá. Acá a la derecha vemos este crecimiento del año, digamos, después del año 2009, después de la crisis financiera, vemos que hubo un crecimiento bastante robusto y fuerte, 93 meses de crecimiento, con un 13.7% anualizado durante esta época, y bueno, y estamos ahorita acá, bueno, cuando se hizo este gráfico, ¿no? Hace un mes aproximadamente, con una caída que ya llevaba 2 meses de un 25.7%. Este cuadro nos demuestra el valor hipotético que habría tenido el rendimiento de una persona bajo tres situaciones distintas, ¿correcto? Asumamos primero que esta persona estaba invertida antes de la crisis del año 2008-2009. Digamos que el valor de su inversión a inicios del 2000, de 2007 era $100.000. Durante ese año, ese valor inclusive llegó a crecer, más o menos llegó a crecer acá, hasta yo diría unos 110.000, $115.000. Y luego empieza la caída, empieza lamentablemente la caída, y la caída dura todo el 2008 y parte inicio del 2009, y a partir de ahí empieza a recuperarse el mercado, tiene una recuperación muy fuerte. Bueno, los tres escenarios hipotéticos son estos. El primero, el inversionista nunca salió del mercado, es decir, se ajustó y se aguantó todo el tiempo y siguió estando en el mercado, no vendió nada. Esa persona, obviamente, después de, digamos, si comparamos el rendimiento de su inversión versus aquella persona que vendió, estuvo un año fuera del mercado y luego volvió a entrar. Esta es la persona que dice, no, no sabes que yo tengo miedo de que esto vaya a seguir cayendo, mejor me salgo del mercado y cuando las cosas mejoren, regreso. Lo que pasa es que para él, cuando las cosas mejoren, tenía que haberle dado por lo menos un año de seguridad. Entró un año después. Y luego tenemos la tercera persona que simplemente se sale del mercado y no regresa más. Bueno, los diferencios de rendimiento son obvios. Aquella persona que se mantuvo en el mercado, que no vendió, obtuvo al final, en el año 2018, al final del año 2017, estos $100.000 que había invertido que tenía invertidos en el año 2017, se convierten en $238.000. Aquella persona que vendió, que salió del mercado y que regresó un año después, acumuló $155.000. Es decir, dejó de ganar aproximadamente $80.000 simplemente porque salió del mercado. Se perdió este rebote. Y bueno, y últimamente, finalmente, el tercero, que no regresó más al mercado, no tuvo forma de recuperar su pérdida, asumió su pérdida y nada, de $100.000 que tenía invertidos, sacó 55.000. Esa es la historia de la situación de las personas cuando se desesperan y venden
cuando el precio no es el indicado. Conclusiones más tenemos acá. Bueno, el siguiente cuadro nos trae información más reciente sobre los crecimientos de los mercados. Hablamos anteriormente de esta persona que salió, que se salió del mercado cuando cayó la bolsa en el año 2009 y se salió en el peor momento. Bueno, esa persona perdió un 300% de ganancia que se dio en los siguientes años. ¿Ok? Aquella persona que se mantuvo o aquella persona que invirtió en el punto más bajo del 2009 tuvo un crecimiento de 300% su dinero durante los siguientes 9 años. Entonces, ¿dónde valía la pena invertir? ¿Acá, por acá o acá arriba? Obviamente por acá abajo. Pero ¿por qué razón cuando estas cosas se dan no lo hacemos? Vamos a ver eso en las siguientes láminas. Una última sobre una realidad actual, lo más reciente. Acá tenemos tres indicadores importantes de las bolsas de Estados Unidos, el Nasdaq, el S&P y el Dow Jones. Cómo venían este año, aquí tenemos las fechas del 2020, y cómo a partir del 19 de febrero empiezan a caerse sostenidamente, tienen un pequeño respiro y siguen cayendo y llegan a su punto más bajo en marzo. A partir de abril empiezan a crecer, algunas más que otras, pero de manera bastante simétrica, bastante paralela, mejor dicho, ¿no? Los comportamientos han sido bastante similares, no importa el índice en el que estabas. Entonces ya vemos que hay una recuperación acá y también lo vemos en las noticias, ¿no? Abril ha sido, el abril de este año, el 2020, sí, este abril de hace pocas semanas, ha sido el mejor mes para la bolsa de Nueva York en los últimos años. Desde el año 87 que no había habido un mes tan bueno. Dependiendo de qué cosa midas, por ejemplo, el Standard Poor's creció 12.7%, el Dow Jones subió 11%, es algo espectacular, ¿no? Y el Nasdaq subió 15% en un mes. Las personas que vendieron en marzo perdieron este rebote, perdieron la posibilidad de recuperar una buena cantidad de lo que habían perdido si se hubieran quedado en el mes de abril. Pero ¿por qué no actuamos así? ¿Por qué somos irracionales al momento de invertir? Y pasa un poco esto, este cuadro de acá lo explica de una manera gráfica, lo hace nuevamente en inglés, pero bueno, vamos a ver este recorrido, esta montaña rusa de sentimientos que nos acompañan cuando realizamos una inversión. Bien, muchas personas tienen miedo a invertir, más les mueve el miedo a perder dinero que la expectativa de ganar dinero. ¿Correcto? Entonces tienden a estar en el lado conservador. Yo no quiero invertir, tengo mucho temor, es algo que no conozco, no quiero invertir, no quiero arriesgarme. Muy bien. Sin embargo, cuando empiezan a recibir noticias positivas de que la gente está ganando dinero en la bolsa, se empiezan a animar y empiezan a cambiar un poco su sentimiento de ser conservadores o temerosos, a sentirse un poco más confiados y al ver que sus vecinos, sus amigos empiezan a ganar dinero, viene el famoso, el miedo de perdérsela, el fear of missing out, como se llama en inglés. Oye, yo también quiero participar, todo el mundo está ganando plata, yo soy el único tonto que no gana plata, yo también quiero. Entonces empieza el optimismo, luego el optimismo se convierte en excitamiento, un excitement, como se dice en inglés, un thrill, la emoción y la euforia. Y generalmente sucede que estas personas que estaban menos propensos a entrar al mercado porque son timoratos con el tema de inversiones, no conocen mucho el tema, requieren mucha seguridad, requieren que todo el mundo les diga, oye, esto va bien, requieren ese tipo de información y de apoyo para animarse. Finalmente, después de todo este viaje, se animan a comprar y compran en el momento de euforia, que lamentablemente es el peor momento para comprar porque ya subieron demasiado los precios y posiblemente se ha llegado a un exceso. Ha habido una burbuja de exceso, mucha gente entró especulando, pensando que la cosa no le iba a parar nadie y ahí empieza la caída. Empieza la caída y los sentimientos que vamos a empezar a tener, si hemos invertido acá, son primero de ansiedad,
luego negación, oye, esto no puede estar sucediendo, porque a mí, no se va a recuperar, vamos a invertir en el largo plazo, sin embargo, a medida que sigue cayendo el mercado y sigue pasando el tiempo, esta negación se convierte en miedo, en fear, luego se convierte en desesperación, finalmente en pánico y por último en la capitulación, que es, ¿sabes qué? Esto no es para mí, voy a perder, voy a cortar mis pérdidas acá, no sigo más, esto no es para mí, así que voy a vender. Y ahí vendes, y ahí pierdes dinero. Ahí pierdes dinero porque justo vendiste en el peor momento, cuando la bolsa estaba más baja y cuando todo el mundo estaba actuando igual que tú, todo el mundo estaba vendiendo. En cambio, el inversionista racional se da cuenta que es una ocasión, que está barato, que todo el mundo ha vendido y que ha vendido posiblemente de manera irracional y que hoy día los precios de las acciones están mucho más baratas que antes y es una oportunidad de compra. Entonces empieza a generar nuevamente un movimiento por acá que empieza con el hope, que es el optimismo, digamos la esperanza, el relief, que es, oye, las cosas están bien, me siento más tranquilo y nuevamente regresamos al optimismo y se vuelve a dar toda esta curva, ¿no? Esto sucede siempre, sobre todo para el inversionista que es irracional, que entra basado en emociones y no basados en fundamentos, no basado en realmente conocimiento de qué es lo que uno debe hacer cuando invierte, en qué debe invertir y cómo actuar, ¿no? Esto lamentablemente sucede a una escala tan grande que de alguna manera modifica, manipula los resultados de las bolsas, sobre todo de las bolsas más grandes. La mayoría de gente que no tiene experiencia en invertir ha pasado o eventualmente va a pasar por ese tipo de cosas. Entonces nosotros que debemos ser más astutos, y es el objetivo de este taller, digamos, aprovechar esas oportunidades que lamentablemente los irracionales nos dejan ahí. Y los irracionales hoy día nos dejan una oportunidad súper interesante. Sobre eso voy a continuar hablando más adelante. Bien, razones para invertir hoy. Número uno, los precios están más bajos. Las acciones están más bajas, con lo cual ya de por sí hoy día es mucho más barato comprar acciones en cualquier lugar de lo que era en febrero, hace 2 o 3 meses, 3 meses atrás, ¿correcto? Además de que está más barato, existen acciones a precios gangas, como le llamamos, o sea, precios de liquidación. Hay acciones que están muy baratas, muy castigadas. El precio que tienen hoy no justifica la situación actual. Simplemente la gente decidió salirse en los mercados, vender todo y dentro de todo había carne y hueso. Es un poco nuestra función ahora buscar la carnecita, que vamos a encontrar a precio de hueso. ¿Ok? Otra conclusión que hemos visto después de esta crisis tan fuerte, tan global, es que el dólar sigue siendo una moneda fuerte. La gente sigue confiando en el dólar. No vamos a entrar acá a temas políticos, si vale o no vale la pena tener ese tipo de confianza. Simplemente ver qué es lo que sucede. Y lo que sucede es que la gente sigue teniendo confianza en el dólar. Bien. Ahora, no sabemos si el mercado seguirá bajando o cuánto demorará en recuperarse. No tengo una bola de cristal, nadie la tiene. Pero sí sabemos que se va a recuperar y que los precios van a volver a subir. Eso sí lo sabemos también. Bien, si me preguntan a mí cuáles serían para ti las características de la inversión ideal, yo pondría los siguientes temas. Primero, un producto que me permita tener una buena selección de acciones y bonos. Es decir, no solamente comprar una acción o un bono, sino tener una buena selección, un buen filtro que me permita hacer eso, escoger dentro de hoy día la carne y el hueso, escoger la carnecita, porque está muy barata. No se trata de entrar también a comprar de todo. Después necesito obviamente que el producto de inversión donde estoy realizando mi inversión tenga una estructura segura, es decir, que hay un banco custodio, que esté bien regulado, si estamos hablando de un fondo mutuo, que sea un fondo que esté regulado, que los fondos estén segregados, es decir, que yo no me corra el riesgo de que si la institución que esté invirtiendo el dinero, mi dinero quiebra, también voy a perder mi dinero. El hecho de que estén en fondos segregados significa que están separados de los activos del administrador. Por lo tanto, el administrador podría desaparecer eventualmente
pero los fondos son intocables. Eso para mí es súper importante en una inversión. Obviamente, a no ser que seas un multimillonario, para la mayoría de nosotros nos interesa que este tipo de inversión sea accesible, es decir, que nosotros podamos entrar y comprarlo. Pues si las vallas de inversión son muy altas, no lo vamos a poder hacer. Entonces estamos buscando productos que nos permitan invertir cantidades racionalmente manejables, ¿correcto? Es también importante que nos ofrezcan liquidez. Uno no sabe qué puede pasar mañana, de repente yo tengo todo muy arreglado, muy ordenadito, pero algo puede suceder y tal vez necesite echar mano a ese dinero. Entonces quiero contar con liquidez para poder venderlo y convertirlo en dinero si es que eso necesito. O también la flexibilidad de poder hacer cambios. De repente quiero cambiar un fondo por otro, etcétera. ¿Qué tan flexible es eso? La flexibilidad para mí es importante. Que me dé una amplia selección de opciones. O sea, no quiero tener solamente un producto, sino una amplia selección. Es importante también. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Consejos si deseas aprovechar esta oportunidad para invertir, porque ya vimos un poco la historia, vimos que las cosas se repiten, ¿qué podemos aprender de la historia? Acá algunas cosas. Primero, hay que invertir de manera diversificada, ¿no? No por algo, alguien inventó esta frase de no poner los huevos en la misma canasta, todos los huevos en la misma canasta, y creo que eso de por sí explica muy bien los beneficios de la diversificación. Otro tema muy importante para invertir, sobre todo en renta variable, es el plazo, el tiempo. Si piensas invertir en acciones, ya sea en tu país o fuera de tu país, yo recomiendo, mientras más diversificado mejor, hazlo en un plazo de 5 años o más. Ok, puedes invertir a un año, 2 o 3, pero estás asumiendo un riesgo que te agarre una crisis justo en ese momento y no tengas tiempo para recuperarte. En cambio, si tú estiras tu inversión a 5 años, ese riesgo lo estás disminuyendo muchísimo. Luego, esta recomendación también es solo invierte el dinero que no sepas que no lo vas a usar en el corto plazo. No tienes programado usarlo en el corto plazo. Okay. No inviertas un dinero que necesitas usarlo a fin de año. Si tienes un excedente que pensabas utilizarlo para pagar, por ejemplo, la universidad de tu hijo, no juegues con ese dinero. Si es de corto plazo, mételo al banco. Eh, Ponle un instrumento a la vista o un depósito a plazo. No lo inviertas si es a corto plazo. ¿Ya? Pero en cambio, muchos de nosotros tenemos dinero que está en el banco y que no lo usamos y que está ahí dormido. Bueno, pues ese dinero está perdiendo valor en el tiempo porque por un lado la inflación se lo está comiendo y por otro lado los gastos. Los bancos hoy día nos cobran más de lo que nos pagan. Entonces es probable que entre cargos y gastos también estemos perdiendo dinero por ahí. Bien, hay que entender los riesgos, ¿no? Cuando uno invierte, asume riesgos. Y las cosas pueden aún empeorar antes de mejorar. Estamos hablando hoy de la situación del coronavirus y las cuarentenas que han habido en todo el mundo que han ocasionado un enorme problema económico. Pero el problema económico ha sido debido a la enfermedad. Es decir, no ha habido guerras, no ha habido bombas, no ha habido estallidos, volcanes, no ha habido huracanes que hayan destrozado infraestructura. Es una enfermedad, ¿correcto? No sabemos cuánto más va a durar. No sabemos si van a haber crisis nuevamente y van a tener que repetirse estos periodos de cuarentena. Esperamos que esto se resuelva pronto. Ya vemos que varios países han salido, están saliendo poco a poco. Han tenido, digamos, han tenido protocolos de salud que han funcionado bastante bien, en algunos casos mejor que otros. También se avisoran algunos tratamientos que van a hacer que esta enfermedad sea menos mortal y menos dañina y eventualmente se está trabajando y esperamos que salga en algunos meses, que tengamos vacunas para que ya esto no sea un tema que mate gente, ¿no? Pero vamos a seguir viviendo en el tema. No sabemos cuánto va a durar, sabemos que vamos a salir de esto definitivamente. Es importante saber que en inversiones toda acción tiene su riesgo. En mayor o menor medida todo tiene riesgo. Hay una relación directa entre el riesgo y la rentabilidad. Si yo espero tener una alta rentabilidad, debo estar dispuesto a asumir mayor riesgo.
Y por otro lado, si a mí no me gusta el riesgo, debo de contentarme con menores rendimientos. Eso históricamente se da en el tiempo. Sin embargo, también dejar el dinero en efectivo a la vista en el banco tiene su riesgo. Y el riesgo es que tienes la certeza, el 100% de certeza, que tu dinero va a ir perdiendo valor día a día por efecto de la inflación. Un consejo que sí se lo hago a todas las personas que deseen invertir, que obtengan asesoría experta en inversiones. ¿Ok? A nadie se le ocurriría autooperarse, ¿no? Va donde un médico, donde un cirujano. Nadie debería automedicarse si tiene un problema de salud. Uno debería contratar un abogado si tiene un problema, un juicio, un problema legal. Y deberíamos estar asesorados por contadores posiblemente para el manejo de nuestros negocios y de la parte financiera. Lo mismo debe suceder en el tema de inversiones. Debemos contar con asesoría experta. Uno puede también convertirse en un experto, invertir tiempo, leer mucho y aprender. Pero la mayoría de nosotros no nos dedicamos a esto o no se dedican a esto, por lo cual lo aconsejable es seguir la asesoría de gente que sí se dedica a esto y que sí tiene acceso a mucha información que de repente nunca podremos llegar a tener nosotros.